Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue dando acontecimientos en pleno desarrollo, de los que vamos a hablar, además de otras sorpresas que tenemos hoy. El tema de Medio Oriente ha sido siempre la disputa de las grandes potencias por su área de influencia, por sus riquezas eventuales, pero sobre todo porque, lo que decíamos, un ejemplo cualquiera, Estrecho de Hormuz. Usted hunde un barco carguero ahí atravesado y el 45% del petróleo del mundo no sale, y eso crea un caos brutal. Ahora bien, la mayor riqueza petrolera del mundo está en la República Bolivariana de Venezuela, bendecida por la mano de Dios, más minerales estratégicos, más minerales raros y agua. Algunas guerras en el futuro, ojalá no lleguemos a eso, podrían ser por agua. Ahora, vean esto. Petróleo del Medio Oriente tiene que navegar 40, 45 días para llegar, después de pasar al sur de África y subir todo el Atlántico para entrar a Texas. El petróleo nuestro, en lugar de 45 días, está a 4, máximo 5 días. ¿Se entiende por qué los descendientes del traidor Santander se bajaron los pantalones con 7 y ahora 9 bases gringas en la hermana Colombia, la patria del traidor Santander? Y además, lo último, le cedieron la soberanía del espacio aéreo, marítimo y terrestre a los gringos, y haga lo que haga un soldado gringo, caso escabrosísimo, voy a poner como ejemplo, Dios no lo quiera. Si un soldado gringo le violara a la hija al presidente de Colombia, no lo pueden meter preso, se lo tienen que entregar a su cadena de mando. Vaya soberanía. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. La situación es bastante fluida y desde luego da para mucho, pero aquí mostraremos algo. Abrimos con 4 notas de la cadena hermana Hispan TV, especializada en Medio Oriente, por supuesto. El sagrado rezo del pueblo iraní con su líder, el ayatollah Ali Khamenei, y la unidad de los iraníes modificada para nunca en los valores básicos, sino que siempre fiel a esto, es lo que vemos ahora y oímos. اتحاد میشه خاری تو چشم ترامپ و دشمنان جمهوری اسلامی ایران. به جرئت میشه گفت که روز پیروزیه. خود دشمن از همین وحدت ما میترسه، همین انسجام ما میترسه. فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه قوی‌ترین و سرشناس‌ترین فرمانده این رو ترور کردند. در میدان روبروی جنگ با او مواجه نشدند، اون رو دزدانه و بزدلانه به صورت ترور دولت آمریکا او رو ترور کرد. خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد. این ضربه به آمریکا بود. البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود.
Bueno, el señor canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, arribó domingo 19 de enero a la República Islámica de Irán para afianzar los ya interesantes nexos bilaterales. Irán y Venezuela defienden la Carta de las Naciones Unidas. El precio del petróleo sube por el cierre de campos de explotación en Libia y el Fondo Monetario Internacional prevé desaceleración de la economía mundial. Como se ve, fluida situación. En la visita del canciller venezolano a Teherán. Las cotizaciones del crudo suben a su nivel más alto en más de una semana por el bloqueo de las exportaciones de petróleo en Libia. El Fondo Monetario Internacional sostiene que el crecimiento global en 2020 registrará su menor ritmo desde la crisis financiera de hace una década. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Rocío Hurtado. Bienvenidos a una nueva emisión de los informativos de Hispan TV, Nexo Latino. Y comenzamos. Irán y Venezuela coincidieron en la necesidad de defender y fortalecer el derecho internacional, la Carta de la ONU y el multilateralismo. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, se reunió en la capital iraní, Teherán, con su homólogo venezolano Jorge Arreaza. Tras la cita, el titular venezolano indicó en su cuenta de Twitter que ambos trataron temas de geopolítica mundial y su relación estratégica bilateral. Arreaza llegó a Teherán como parte de una gira que también incluyó China. A su arribo destacó que Irán y Venezuela llevan fortaleciendo sus lazos 18 años pese a las medidas coercitivas de Estados Unidos en contra de ambas naciones. Irán abandonará el Tratado de No Proliferación si el caso del acuerdo nuclear es remitido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En un discurso ante el Parlamento, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, afirmó que Irán no dará nuevos pasos en la reducción legítima de sus compromisos en el acuerdo nuclear. Sin embargo, aseguró que en caso de que el mecanismo de resolución de disputas desemboque en la remisión del expediente nuclear al Consejo de Seguridad, el paso definitivo de Teherán podría ser salir del tratado al que se unió tras su ratificación en 1968. El campo petrolero de El Sharara, el mayor de Libia, lleva inoperativo desde el domingo después de que las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar se hicieran con el control de un oleoducto que conecta este campo con el de Al-Fael, el segundo del país. Con este cierre, Libia pierde una capacidad de producción de unos 400.000 barriles por día. La Compañía Nacional de Petróleo confirma que individuos de la Guardia de Instalaciones Petroleras, siguiendo órdenes del Comando General del Ejército de Liberación Nacional Libio, han cerrado el oleoducto Hamada Zawiya, obligando a la corporación a limitar la producción de petróleo en los campos petroleros de Sharara y El Fil. Analista ecuatoriano Amaury Chamorro en Hispan TV. Arreaza visita a Irán para crear un bloque contra Estados Unidos. Es una de las... Esto es 19 de enero de 2020 y es una de las teorías latentes allí. Vamos a esta hora a conversar con el analista internacional Amaury Chamorro, quien se conecta con nosotros desde Sao Paulo. Bienvenido como siempre, Amaury. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Un saludo a todas y a todos que nos ven en este momento. Igualmente. Bueno, ¿cómo interpretar este fortalecimiento de relaciones entre Venezuela e Irán, sobre todo en medio de un contexto similar que viven ambas naciones, presionadas por Estados Unidos y con la injerencia de la Casa Blanca en sus asuntos? Bueno, yo diría que estrechar las relaciones principalmente en este momento, ¿no? Es indispensable que aquellos países que son acosados por los Estados Unidos, y en el caso ya de Irán, que sufrió un atentado, el asesinato del general Soleimani, que demuestre que obviamente esas naciones que están dispuestas a enfrentar ese poderío militar de los Estados Unidos estén unidas. No solo demostrando una posición geopolítica, pero también que logren crear lazos profundos y estrecharlos en materia económica, en materia tecnológica, en materia de integración cultural,
porque solo a través de esa capacidad de integración de los países es que realmente se va a crear un bloque que enfrente el poderío de los Estados Unidos y también de Europa. Salir de China, ir a Irán es un gesto muy fuerte, muy sensible, bueno, de una cancillería que realmente está acostumbrada a enfrentarse ese poderío estadounidense desde la llegada del presidente, del comandante Hugo Chávez. Venezuela se ha posicionado obviamente al lado de los pueblos que intentan de alguna manera no estar doblegados a esa política injerencista de los Estados Unidos. Ahora, Amaury, aquí también la expectativa es si seguirán estando en la agenda de Washington tanto Irán como Venezuela en este 2020 o podríamos ver un ligero cambio de darse pues otra administración de Estados Unidos tras las venideras elecciones. Yo diría, voy a hacer algo provocativo. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Irán y a Venezuela y al mundo es de alguna forma que no gane un demócrata. Los demócratas suelen ser más peligrosos porque tienen una cara un poco más amable, al ejemplo de Barack Obama, ¿no? Que extiende la mano, visita Cuba, intenta de alguna manera demostrar que es un demócrata cuando en realidad son genocidas. En el caso de Donald Trump, su retórica es extremadamente agresiva, pero ya en 4 años de gobierno nunca se había visto invadir un país, iniciar un bombardeo, una invasión, perdón, ¿no? El acto terrorista en contra de Irán realmente fue una línea roja cruzada por los Estados Unidos, pero hasta la presente fecha no dejaba de ser un acto de más violencia verbal que física propiamente dicha. Obviamente la agenda estadounidense, la geopolítica, seguía mucho por las elecciones en este año. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir, porque obviamente es importante para la agenda de los Estados Unidos intentar mantener el poder sobre el Medio Oriente, y eso también depende obviamente de las presiones económicas que intente realizar en contra de Irán, así como intentar tener el control de la región en América Latina, y para eso es indispensable continuar el acoso no solo a Venezuela pero también a Cuba. Venezuela, Cuba, Irán han demostrado que han estado invictas a lo largo de todas estas décadas de presiones económicas, comerciales, militares de los Estados Unidos. Pese a todo eso, son países que continúan soberanos, que sus revoluciones continúan intactas, y no solo eso, sino que hay un proceso democrático existente, vigente, poderoso, que funciona. En el caso de Venezuela, este año va a haber una elección importantísima, que es la elección al Parlamento venezolano, que va a participar obviamente toda la oposición, y los Estados Unidos van a intentar boicotear. Pero esto demuestra que en la realización de un evento de esa magnitud, que no han logrado doblegar, no imponer a la fuerza, a la brava, un modelo supuestamente democrático, que sabemos que democrático no tiene nada por parte de los Estados Unidos, tanto en Venezuela para tener el control de la región en América Latina, también en el caso de Irán para intentar tener el control del Medio Oriente. Bueno, bastante claras estas aristas que nos plantea Amaury. Gracias como siempre. Vamos a seguir de cerca esta visita del canciller Arriaza aquí en Teherán. Hasta la próxima. Mientras tanto, la revista Semana de Colombia del 13 de enero de 2020 dice textualmente: así fue el año de espionaje y amenazas contra periodistas de esta revista, envíos de sufragios y lápidas, seguimiento al director y a periodistas y equipos tácticos de intercepción al pie de las instalaciones, hicieron parte del operativo de inteligencia ilegal. De semana y hasta las instalaciones físicas fueron objeto de constante vigilancia y seguimiento por parte de algunos integrantes de la inteligencia y la contrainteligencia del ejército. Durante el primer semestre de ese año, hubo sufragios, amenazas directas, entre otras intimidaciones, como retaliación a las denuncias sobre los casos de corrupción que terminaron con la destitución, procesamiento penal y disciplinario y encarcelamiento de varios oficiales, entre ellos algunos generales. Como consecuencia de una nueva etapa de la investigación sobre interceptaciones ilegales que se publica en esta edición, durante el último trimestre del año, las amenazas aumentaron con envío de lápidas funerarias, entre otras formas de presión. A esto se sumó una campaña de espionaje y seguimiento. Un coronel de ciberinteligencia me ofreció 50 millones de pesos para introducir un malware, virus, en los computadores de periodistas de Semana y así poder acceder a la información.
confirmó una fuente de alta credibilidad a esta revista. Se desplegó una operación no solo con el fin de intimidar, sino también para tratar de dar con las fuentes que valientemente decidieron denunciar graves irregularidades dentro del ejército, que van desde casos de corrupción hasta espionaje político. Durante varios meses, frente a las instalaciones de Semana, estuvo estacionada una camioneta Toyota de color negro. En su interior estaba lo que se conoce como un equipo táctico, que si está en el rango adecuado, como era el caso, intercepta la señal de los celulares. La verificación de las placas permitió establecer que se trataba de un vehículo asignado a los militares. Las labores de reportería de los periodistas estuvieron bajo vigilancia. En repetidas oportunidades, una joven mujer apareció en diferentes lugares, como cafeterías, restaurantes y centros comerciales, pendiente de las reuniones con las fuentes. Semana logró establecer con el comando de personal que se trata de una subteniente de inteligencia, orgánica de un batallón de comunicaciones, cuyo nombre esta revista se abstiene de revelar por ahora. La mujer no estaba sola. En otras ocasiones iba acompañada de otro agente de inteligencia. Este también con frecuencia merodeaba y permanecía largas horas frente a la entrada peatonal y el parqueadero de Semana. Otro de los sitios que tuvo vigilancia permanente fue un café cerca de las instalaciones de esta revista, en donde con relativa frecuencia acudía el director Alejandro Santos a reunirse con algunas fuentes. Como si lo anterior no fuera lo suficientemente inquietante, Semana logró establecer que no solo militares activos participaron de esas acciones. Un coronel que fue retirado en el pasado por vínculos con narcos y paras decidió ayudar a la cúpula anterior de la cual era muy cercano. Para ello acudió al servicio de matones de la oficina de sicarios de San Andresito, quienes se alternaban con los militares actividades de seguimiento y vigilancia contra los periodistas de Semana. Esta especie de cacería se extendió al interior del propio ejército. Allí se desató una persecución implacable contra aquellos que no se prestaron para estas y otras actividades ilegales, y quienes por el contrario denunciaron ante la propia institución y entidades de control. Ellos terminaron por fuera del ejército y sus lugares fueron ocupados por oficiales con procesos penales y disciplinarios de todo tipo. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, afirma que está seguro de que el presidente de Colombia, Iván Duque, sabía muy bien de las interceptaciones ilegales realizadas por el Ejército de Colombia y que fueron reveladas precisamente por la revista Semana, 13 de enero. Iván y Antonio Sanguino, ¿en qué posición queda el gobierno? ¿En qué posición queda el presidente? ¿En qué posición queda el uribismo, el Centro Democrático, el mismo expresidente Álvaro Uribe, tras este escándalo que estalla tras las denuncias de Semana? Yo lo que veo es que aquí hay una cadena interminable de escándalos, de hechos que llevan a la salida de un ministro de Defensa, al relevo de la cúpula militar, luego a otro escándalo en la Policía Nacional. Es decir, estamos ante una crisis estructural de la política de seguridad y de las instituciones militares y de policía. Y eso el gobierno evidentemente lo sabe. Es decir, a mí me parece de una terrible ingenuidad salir a una rueda de prensa a señalar que el gobierno se vino a enterar de todos estos hechos a través de una publicación muy respetable que se acaba de hacer el fin de semana. El país sabe que tenemos unas instituciones que están corroídas. ¿Usted cree que el gobierno sí sabía entonces? Pero por supuesto que sabía que había esta clase de problemas. El propio presidente lo sabía. Es decir, a mí no me cabe la menor duda. ¿Duque sabía? ¿El ministro sabía? Yo no tengo la menor duda que el presidente de la República sabía que se estaban presentando hechos muy graves. ¿Cuál era el grado de conocimiento que tenía? El grado de detalle podemos discutirlo. Pero aquí había una situación absolutamente anómala que se venía denunciando. Yo hice un debate porque además debo decir que la revista Semana no era la primera publicación que hacía sobre el tema. Yo recuerdo muy bien que hubo una publicación sobre el hecho de que elementos que se estaban entregando para la inteligencia a las fuerzas militares estaban siendo utilizados de una manera absolutamente indebida. Incluso esa información que aparece en este artículo acerca de que se le estaba respondiendo por el uso de estos equipos a los Estados Unidos, claro, con información que se bajaba de Google, es una denuncia que fue hecha por Semana hacía muchísimo tiempo atrás. Así que no nos crean absolutamente ingenuos.
Aquí había un conocimiento absolutamente claro sobre esto y había una actitud tolerante, connivente, que solamente a través de una investigación seria y del hecho de que los Estados Unidos han expresado Pero voy a su ir más malestar, allá. comienza a aparecer públicamente. Connivente, es decir, sabían y no hicieron nada, hubo omisión o participaron de ello y dieron órdenes y recibieron información, Iván. Eso es lo que tenemos que determinar. Pero a mi modo de ver, el hecho de que aparezca un factor político aquí, y es que hay miembros de la dirección del partido de gobierno que sabían de esta información y que se estaban de alguna manera beneficiando de ella, es un elemento que a mi modo de ver genera la posibilidad de que no sea simplemente omisión. Antonio. Ahora, yo no sé qué sea más grave, si que el presidente supiera o que no supiera, porque si lo sabía, pues estaba en una actitud de complicidad con estos hechos, o de connivencia, o de tolerancia con estos hechos irregulares. Y si no lo sabía, pues deja mucho que pensar, ¿no?, de la capacidad de conocimiento del Estado, de quien ejerce como jefe del gobierno y jefe del Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Es que el presidente no lo sepa no deja de ser grave, ¿no?, en el caso del presidente y del ministro de Defensa. Pero además, fíjense ustedes que el propio sábado, ya conociéndose la publicación de la revista Semana, el presidente insistió en llenar de alabanzas y de reconocimientos al general Nicasio Martínez, cuando todo indicaría que la salida del general Martínez se precipitó por este tipo de informaciones. Pero además quiero señalar lo siguiente: no solo este escándalo y esta discusión es resultado de la investigación muy seria que ha hecho la revista Semana, también es resultado de actuaciones de la justicia, en este caso del allanamiento del 18 de diciembre ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Que ese es un detalle. Y acompañado por la Procuraduría. Es decir, es más, la revista Semana revela los chats, ¿no?, que indican que ocultaron información, que eliminaron información, que entre miembros... Sí, el tapen. O sea, aquí digamos hay una cadena de irregularidades y de actos y de hechos realmente y especialmente graves. Del youtuber Pluralidad Z, veamos de nuevo al senador Iván Cepeda y la mayor tragedia de Colombia, 14 de enero 2020. De la Cámara de Representantes del Salón Elíptico. Teníamos con mi colega Alirio Uribe planificado para la mañana de hoy un importantísimo debate de control político sobre la situación en Tumaco. Íbamos a pedir explicaciones al ministro de Defensa, al señor comandante de la policía, a quienes están a cargo de la política de sustitución de cultivos de uso ilícito sobre lo acontecido en estas últimas semanas en ese olvidado municipio de Colombia. Bueno, ¿qué es Tumaco? Tumaco es una población que podría ser, si lo quisiera el Estado colombiano, un polo de desarrollo nacional enorme, con inmensas posibilidades. Pero en días pasados visitamos con Alirio y con otros congresistas, con Ángela María Robledo, esa población, y realmente deprime la situación que hay. Un señor nos dijo, aquí la economía es solamente el narcotráfico. Hay generaciones, padres e hijos, que están encarcelados en México por estar vinculados al tráfico de drogas. Hay días en que 24 horas no hay luz y no hay agua. De los muchachos que salen de los colegios, la inmensa mayoría termina en las redes del narcotráfico y unos pocos logran escapar para buscar una solución a su vida en otros lugares del país. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿por qué Colombia tiene ese problema enorme de la producción, el tráfico y el comercio de drogas ilícitas? Y la respuesta es muy sencilla, porque en Colombia tenemos una pobreza multidimensional en muchos territorios del país. Esa es la maldición. Hay que recordar lo que aquí cerca dijo su santidad el Papa Francisco hace unos días. La raíz de todos los males sociales es la inequidad.
Y es eso. Si Colombia no entiende que hay cientos de miles de campesinos, de familias del campo colombiano que han tenido que apelar como único recurso, sobre todo en las zonas de frontera, al cultivo de la coca, nunca podrá resolver este problema del narcotráfico. Porque la solución que se ofrece es fatal. Esa mezcla de erradicación, plomo por parte de la fuerza pública, la protesta de los campesinos es letal. El problema del narcotráfico es un problema que ha recibido como única respuesta el prohibicionismo, que ha recibido como única respuesta una relación totalmente unilateral con Estados Unidos. Fíjense ustedes, a Colombia no extraditamos a los narcotraficantes estadounidenses. A Colombia no nos toca certificar o desertificar a Estados Unidos. A Colombia lo único que le toca es pagar los costos en vidas humanas, en medio ambiente, en recursos y presupuesto de una guerra que nos han impuesto. Pero bueno, hay soluciones. Por ejemplo, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha decidido comprar la pasta de coca y entregarla a la industria farmacéutica, por lo menos una parte de la producción. Yo me pregunto por qué no podríamos hacer lo mismo en Colombia. Les aseguro que muchos de los recursos que tenemos hoy se podrían utilizar de mejor manera que echarlos a la basura en esto que se ha llamado la guerra contra las drogas. El gobernador de Nariño, Antonio Navarro, o mejor, hoy exgobernador y senador, aplicó en muchas poblaciones de ese departamento una política exitosa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y es posible hacerlo. Ahora tenemos un acuerdo de paz que prevé la sustitución de los cultivos. Pero no puede ocurrir que hay toda una maquinaria y una tecnología para erradicar y unos cuantos pocos funcionarios del Estado para tratar este problema que está en la entraña de la conflictividad y de la tragedia social que vive Tumaco y muchos tumacos en Colombia. Les invito a que apoyemos la implementación exitosa del acuerdo de paz y especialmente ese que tiene que ver con la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Me despido. Bueno, aquí tenemos un tuit de Mafia Carrascal, cuenta verificada, @Mafia Carrascal, 19 de enero 2020. Esto es verdaderamente vergonzoso, recibiendo como jefe de Estado a un payaso como Guaidó. Evidentemente el más vergonzoso es el remedo de presidente que tenemos. Y ella retuitea a Blue Radio Colombia. A esta hora el presidente @Iván Duque recibe a Juan Guaidó en la casa de Nariño. Y lo hace con pompa y circunstancia, como podemos ver, ¿no? Esto es una muestra de qué fluida y en qué dirección están las demostraciones de los verdaderos o falsos intereses. Trump dice a las dos acusaciones en su contra que son ofensas a la Constitución de Estados Unidos. El video muestra varias tomas de la Casa de Representantes, de la Cámara Baja, de Adam Schiff y otros gerentes del cargo, entregando documentos al Senado. Varios de los documentos, memorándum de juicio contra el presidente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump rechazó el lunes 20 de enero los cargos de destitución de la Cámara de Representantes liderados por los demócratas, describiendo las acusaciones de que había abusado de su poder y obstruido el Congreso como ofensas a la Constitución de Estados Unidos que deben ser rechazadas. No quedan ahí las cosas. Varios de los documentos de Donald Trump, memorándum del juicio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Internet del 20 de enero de 2020, sitio web de medios sociales, y aquí está el memorándum del presidente, ¿no? Como acabamos de decirlo. Los artículos que han fallado esto del Estado y la Casa debe hacer frente a esto. Y la captura de pantalla de la página de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se dio a conocer. Aquí hablan que los artículos fallaron porque no ha habido suficiente apoyo en todo y en su aplicación. Los documentos de Donald Trump, el memorándum del juicio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
ya vaciados en Internet el 20 de enero del 2020 en el sitio web de medios sociales. Los artículos están estructuralmente deficientes según algunos, ¿no? Y dicen que no querían a John Bolton y otros en la Cámara, tenían demasiada prisa para eso, y ahora los quieren todos en el Senado. No se supone que sea así. Chuck Schumer ahora está diciendo y pidiendo justicia cuando él y los miembros de la Cámara trabajaron para asegurarse de que obtuvieran cero justicia en la Cámara. Y aquí tenemos a la consejera superior de la Casa Blanca, Kelly Conway. Sé que el presidente cree que la mejor ofensa es una defensa robusta y completa y que hay que esperar. No hemos obtenido así la moción de desestimación, continúa, pero no nos estamos involucrando en eso en absoluto. El reportero fuera de cámara le dice, personalmente preferiría tener, y ella dice, estoy diciendo que sería una moción para desestimar los artículos de juicio político. Sería genial. Sabemos que no serán destituidos de su cargo, sabemos que serán absueltos en el Senado. Entonces, pero de nuevo, respetamos el proceso del Senado. Y entonces, si un senador republicano y un senador demócrata quieren hacer una moción para destituir, seguiremos adelante en la votación. Pero eso no es nada, lo que estamos presionando personalmente con el Senado, eso depende del Senado y lo respetamos. Y el presidente del Comité de Inteligencia de la Casa de los Representantes, Adam Schiff, el hombre tiene aquí varias declaraciones que hacer. Trump es el cuarto de los 45 presidentes estadounidenses que enfrenta la posibilidad de ser destituido por juicio político. Trump está acusado nada menos que de abusar, en primer lugar, de los poderes de su cargo y pedirle a Ucrania que investigara a un rival político. The law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. Cumbre de Berlín acuerda fortalecer el embargo de armas en Libia. Berlín, Alemania, 19 de enero de 2020. Guardias, medios de comunicación, banderas en la entrada al lugar de la reunión, banderas de los países y organizaciones participantes. Y la canciller alemana Angela Merkel dice, se debe mantener una solución política para mantener la paz y en el seguimiento del trabajo se le deben embargar las armas a Libia. La guerra en Libia ahora es indirecta. Estamos cambiando la situación actual y darle al pueblo libio el derecho de libre determinación para volver a la libertad y a la paz. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice, ahora nos enfrentamos al riesgo de una verdadera escalada regional y ese riesgo se evitó en Berlín. Siempre y por supuesto que sea posible mantener la tregua y luego pasar a un alto el fuego. Varias banderas, Alemania, Unión Europea, Naciones Unidas en el lugar de la reunión. No hay ni brisa, ¿no? La historia dice que los líderes mundiales que asistieron a la conferencia de Libia en Berlín el domingo acordaron mantener su embargo de armas a las Naciones Unidas, por fin la intromisión extranjera en la guerra de Libia, por una solución política al conflicto en espiral en el país del norte de África. A la cumbre de paz de Berlín asistieron 11 países, incluido Rusia, Turquía, así como representantes de las Naciones Unidas, Unión Europea y Unión Africana, líderes de facciones en guerra, y después de un día de intensas conversaciones bilaterales y multilaterales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el representante especial del secretario general de Libia, Gaza Salame, y el canciller de Alemania, Angela Merkel, realizaron la conferencia de prensa tan esperada. Bueno, tenemos aquí la oportunidad de un diálogo muy oportuno sobre esta muy fluida situación internacional y el ingeniero Bassem Tajeldine, experto en Medio Oriente, nos comenta sobre la muy delicada situación en Libia. Y aquí lo tenemos. Bienvenido, estimado amigo, una vez más a Dossier. Asiento, asiento, ponte cómodo. Gracias. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Y vamos a compartir esta fluida situación que tú manejas desde un ángulo muy interesante como de costumbre. Somos todo oídos. Cuéntanos. Mira, es interesante lo que está ocurriendo hoy en Berlín. Y sobre todo porque el papel de Estados Unidos se ve muy golpeado. El papel, me refiero, de dirigente, de orquestador de esa comparsa de terroristas, de esa comparsa
occidental, liderizando Occidente, hoy se ve mermado. Y la batuta la asume, naturalmente, Alemania, Francia y Rusia, el enemigo de Estados Unidos, según Estados Unidos, no del pueblo estadounidense. Dicen los demócratas de los Estados Unidos, China, Rusia, los enemigos. Pero los enemigos hoy se han vuelto aliados de los aliados de Estados Unidos, que ya no son tan aliados. Fíjate esa confusión que hay hoy. Tremenda ¿Dónde paradoja. está el liderazgo de Estados Unidos hoy? ¿Dónde está? Bastante golpeado, bastante disminuido y, vuelvo al punto, Alemania, Francia y Rusia tomando la batuta del desastre que organizó Estados Unidos en Libia y que colocó, naturalmente fue durante la administración del demócrata, bien lo decía la entrevista que hacían con Chamorro de Hispan TV. Han sido en la historia los peores criminales, los demócratas, porque bajo el discurso diplomático, leguleyo, protector de los derechos humanos, dicen ellos, han cometido mayores genocidios en su historia. Y vaya, fue la administración Obama la que dirigió la comparsa en su momento, 2011, contra Libia. No querían, tú lo decías bien fuera de cámara, no querían defender al pueblo libio, mejorar las condiciones de vida de un pueblo que tenía las mejores condiciones de vida de todo el África. Con el coronel Gaddafi, y eso lo viví yo estando allí. Sí. Era envidiable. Sin duda. Era envidiable para todo Sin el duda. Magreb y toda África. Sin duda. He tenido la oportunidad, porque mi padre fue embajador en ese país, al visitarlo, de ver esa realidad de Libia. Una Libia próspera, pese al bloqueo y las sanciones que tenía. Una Libia que, pese a todos los errores también internos, porque no era la democracia perfecta, sin embargo, era un estilo de democracia que trataba de ordenar, vaya, los diferentes antagonismos que históricamente han existido bajo esa filosofía, para llamarlo así, o concepción tribal que todavía domina en Libia. Y fue lo que aprovechó precisamente Estados Unidos para destruir Libia. En eso que hemos dicho aquí antes, esa antropología mercenaria fue llevada a Libia ya no para enfrentar a drusos, cristianos, sunitas y chiitas, porque la sociedad libia es mayoritariamente sunita. No existe esa diferencia que supo explotar Occidente en Siria, en Irak. En Irak eran y en Libia. chiitas al sur, Sí, sunitas sí. al centro y kurdos al norte. En Libia no. En Libia era todo todos unido. son sunitas, Y además un país Pero- de nómades. pero divididos, lamentablemente, en tribus. Todavía los líderes tribales en algunas zonas de Libia, en la mayoría, Cirenaica, Fezzan, siguen dominando. Y eso fue lo que supo aprovechar Occidente para provocar las divisiones internas y obviamente una guerra fratricida, donde para ello tuvo inicialmente que traer a los mercenarios terroristas, entre ellos colombianos también, ya que te referías. ¿Cuándo no? El mayor exportador, productor y exportador de cocaína del mundo, reconocido Aliado por Naciones estratégico Unidas. del mayor consumidor de cocaína del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Sí. Si tú le Además- cortas eso, se le vuelven locos. Además de mayor productor y exportador de cocaínas del mundo, reconocido por Naciones Unidas, es también el mayor exportador de terroristas del mundo, de mercenarios, de paramilitares. Y en Libia, así como en Yemen, así como en Siria, así como en Irak, han participado estos terroristas. Y eso fue lo que vimos en la mal llamada primavera árabe, primavera por Occidente, siempre buscándole nombres rimbombantes y bonitos para justificar un caos, un desastre del que han sacado enormes provechos, han obtenido enormes provechos las compañías estadounidenses. El complejo militar industrial vendiendo armas, pese a que fue Estados Unidos quien en 2010, 2011, llevó adelante una resolución, la 1970, si mal no recuerdo, que hablaba sobre el embargo de armas a Libia, pero
Estados Unidos siguió vendiendo armas. Y no armas a un grupo, porque habían cientos de grupos. Armas a Al-Qaeda, armas al mal llamado Estado Islámico, armas a las milicias de Misrata, que están muy vinculadas a Turquía, armas a todos los grupos terroristas que hicieron allí vida para destruir al único Estado que en 40 años, desde 1969, logró ordenar a una sociedad que siempre estuvo dividida en tribus. Y vaya que fue Gaddafi en su vida política un actor importante para el orden en Libia y para la unidad y la creación de un Estado nacional que hoy no existe. Hoy no existe. Ese fue el mayor logro de Estados Unidos, que ha querido repetir en Siria, pero no pudo. Que ha querido y logró por un tiempo llevar a Irak, pero ya lo está perdiendo. Pero que en Libia ha logrado consolidar un caos que ellos dicen y teorizan muy bien. Stephen Mann es uno de los grandes teóricos que decía, si no podemos controlar los estados y someter allí, entonces vamos a destruirlo, que en el caos podemos sacar mucho provecho. Y vaya que sí, las grandes compañías transnacionales, europeas y estadounidenses, han sacado provecho, enormes provecho, Walter, porque el petróleo nunca dejó de fluir. Nunca dejó de fluir. Algo así como lo que de forma pirata, el emperador pirata, Donald Trump, está haciendo en el norte de Siria. Estamos acá, allí llevamos las bases militares y allí estamos controlando el petróleo que es del pueblo sirio, pero lo están controlando ellos y lo están sacando ellos, lo están pirateando Estados Unidos. Pero en Libia no es solamente Estados Unidos, está Francia también, está Italia también, sobre todo, pirateando el petróleo, sobre todo el petróleo. Nostalgias de la época que controlaban el Mediterráneo y el Magreb. Sí, que habían perdido por un tiempo durante el gobierno de Gaddafi, que ahora volvieron otra vez con mucha ansia. Por eso la guerra en Libia. Y el mérito de Gaddafi es que estaba manejando como un gran director de orquesta y un gran estratega un país constituido por tribus y además tribus nómadas. Sí. Eso es un logro que nadie más ha repetido. Fíjate, y siempre con todos los errores de Muammar al-Gaddafi. Venían y hablaban con él como con un padre y todos se iban con una solución. Pese a todos los errores. Yo lo viví. Sí, y lo pude presenciar también en mis varias visitas que hice a Libia. Pese a todos los errores de Muammar Gaddafi, mantuvo un gobierno próspero y un país próspero. Por eso decían, y lo han reconocido varios intelectuales occidentales también, que la intromisión de Occidente en Libia no fue para mejorar las condiciones de vida de un pueblo que tenía las mejores de toda el África, sino para robarse descaradamente el petróleo y lo que tú decías al principio de tu programa. Quizás la primera guerra, además del petróleo, por el agua, que se ha hecho en el mundo, se ha hecho en Libia. Porque nadie habla de las areniscas de Nubia, que son los mayores yacimientos de agua fósil que están en el norte del África y del mundo, los mayores yacimientos del mundo, están allí en Libia. Parece mentira, un gran desierto y en el fondo, además del petróleo, hay mucha agua y agua potable, que invirtió el gobierno de Muammar Gaddafi, casi al final de su gobierno, más de 25.000 millones de dólares para crear un gran río artificial que logró llevar agua potable y de las más ricas en razón de composición minerales a la población que históricamente no había tenido, pero que hoy la compañía que ayudó a construir eso, que era una compañía francesa, se ha apropiado de esa industria, se ha apropiado del agua del pueblo libio. Petróleo, gas, agua y venta de armas. Por eso Occidente ha hecho un gran negocio con Libia. ¿Le importa el pueblo libio a Occidente? No, absolutamente no. Han muerto miles de libios en nombre de una guerra por la libertad y la democracia. En nombre de la libertad y la democracia se han cometido un gran genocidio, no solamente contra el pueblo libio, sino contra los inmigrantes que deben naturalmente de pasar por Libia, son capturados y son hechos prisioneros, son hechos esclavos. ¿Has escuchado eso,
Walter, No, tú lo has repetido. No. Esclavos, Eso me nuevamente. estremece. Siglo XXI estamos hablando de XXI y hablando de esclavos. de ventas de esclavos en Libia. Esos que ha protegido Occidente y Europa, pero que hoy Europa trata de distanciarse porque vaya que ese caos, a pesar de haber sacado grandes provechos económicos, les ha afectado políticamente a ellos. Miles de inmigrantes han atravesado la responsabilidad de Europa de ser copartícipe de un país, de unos gobiernos, de 3 gobiernos, hay varios gobiernos allí, pero hay 2 oficiales fundamentales. Uno que es el que gobierna Trípoli, Sarraf, y el otro que gobierna Tobruk, al oriente. Es el de Khalifa al-Haftar, un ex militar que había estado bajo el mando de Muammar al-Gaddafi, que había participado durante la revolución, pero que después, en la guerra del Chad, donde participó, otro de los grandes errores de Muammar al-Gaddafi, participó en esa guerra del Chad, fue defenestrado. Después se hizo un agente de la CIA, vivió en los Estados Unidos y cuando viene la mal llamada Primavera Árabe, participa en ella, pero muy tardíamente. Fue en estos últimos años que tuvo un protagonismo mayor Khalifa al-Haftar y que antes de haber sido prácticamente desterrado, condenado por Gaddafi, había sido parte del gobierno, era un gadafista y había tenido enormes vinculaciones con Rusia porque allá fue a estudiar Khalifa al-Haftar, fue a estudiar en Rusia, tiene grandes vínculos históricos con Rusia, por eso hoy en Libia hay una pequeña guerra mundial, también en Libia. Occidente apoyando al gobierno de Trípoli, a los islamistas terroristas que se encubren bajo la fachada de Sarraf, pero ahí están, el mal llamado Estado Islámico del Magreb, el mal llamado Al-Qaeda del Magreb Islámico, el mal llamado Estado Islámico, están allí participando, entre otras milicias de Misrata. Ahí está Turquía, de un lado. Fíjate lo complejo del caso libio. Turquía, que era la gran base de OTAN clavándose hacia esa zona, ahora también tiene su problemón, ¿no? Fíjate lo complejo del caso libio. Quienes en Siria y en Irak se enfrentan, en Libia son aliados y se enfrentan a los otros. Por ejemplo, el caso de que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, están en Libia apoyando a Khalifa al-Haftar junto a ellos está Rusia, apoyando a Khalifa al-Haftar, contra Occidente, que está apoyando, y en este caso principalmente Turquía, con unos intereses importantísimos Turquía, apoyando al gobierno islamista de la hermandad musulmana, dirigida por la hermandad musulmana, pero claro está, hay cientos de milicias, entre ellos Al-Qaeda y el mal llamado Estado Islámico, están allí. Es algo muy complejo, realmente. Es una pelea de perros, como decimos aquí popularmente. Están todos peleándose allí. Pero, ¿están peleándose qué? Fundamentalmente, ¿qué? El petróleo, el gas, el agua de Libia, y están peleándose los intereses geopolíticos que se han creado allí y que, no pueden dejar de lado. Sobre todo cuando Estados Unidos está prácticamente en retirada de su liderazgo mundial, está entonces peleándose las otras potencias su liderazgo en la región. Pero vemos la realidad hoy. Berlín toma la batuta, reúne a ambas partes fundamentales, lo que nadie ha dicho y en este programa se dijo, que quienes están apoyando a Khalifa al-Haftar son los kadafistas. Ya son los kadafistas sin Gaddafi, Gaddafi murió, pero son los kadafistas. Y quienes toman Sirte, entre otras localidades, bajo las banderas verdes, fueron ellos, los kadafistas. Ningún medio occidental ha querido reconocer que los kadafistas han vuelto, pero con Khalifa al-Haftar. Y Sarraf cuenta solamente con el apoyo de Turquía, una Turquía que anhela otra vez convertirse en el viejo imperio otomano, que quiere apoderarse de todas esas tierras que Occidente le disputó y le arrebató allá a principios del siglo pasado, pero que hoy quiere recuperar. Y
obviamente quieren golpear a todos los movimientos nacionalistas que se oponen a una y a la otra. Es la cruda realidad. Por más OTAN que sea Turquía, ahí dentro están los genes, otomanistas. Los genes del Imperio Otomano, ¿no? Claro. Y son guerreros en su manera y estilo respetables. Ahora no sabemos cómo están, ¿no? Pero en el ángulo de la OTAN son una pieza clave también, y ellos saben un poco presionar a costa de eso, ¿no? Claro, a Turquía le interesa mucho ese acuerdo marítimo que en el Mediterráneo alcanzó con el gobierno de Sarraf, el gobierno de Trípoli. Ese acuerdo quiere protegerlo. A Trípoli le interesa mucho la protección, naturalmente, de Turquía para lograr esto, para lograr consolidarse como un gobierno islamista, un gobierno de la hermandad musulmana, un gobierno fundamentalista, pero con una fachada civil que la tiene Sarraf. Y naturalmente a Turquía, además de la razón marítima, donde se disputan los grandes yacimientos de gas del Mediterráneo, le interesa el petróleo que está allá en Libia, el petróleo que se lleva a Europa, pero quisiera tener una tajada también Turquía de ello. Turquía que no produce nada de petróleo, y Libia que posee además del agua las mayores reservas de petróleo del norte del África. Bueno, hemos llegado al final. Un pensamiento, te veo como de costumbre siendo un magnífico analista y muy objetivo. ¿Qué proyección podrías hacer de esto? O del Magreb sin Gaddafi, del Magreb sin los héroes de la... Es interesante la intervención hoy en Berlín. Interesante porque Estados Unidos se desplaza y toma la batuta a Rusia. A Rusia le interesa la estabilidad y llevar adelante negociaciones de igualdad con estados nacionales. A Estados Unidos, y Occidente lo ha seguido hasta ahora, le interesa el caos, porque puede vender armas, puede robar petróleo, puede cometer la piratería que históricamente ha estado acostumbrado. Con el energúmeno de la Casa Blanca. Pero Europa, esta política del caos la ha afectado. Inmigrantes, desastre, terrorismo en Europa, que los ha formado y los ha armado Occidente y ha participado en ello Europa. Y les ha provocado un costo político increíble a la política, al establishment europeo. Por ende, quieren hacer control de daño. Yo veo aquí hay una gran posibilidad de paz que podría alcanzarse con esto. Bueno, que Dios te oiga, ¿no? Inshallah. En cualquier caso, muy agradecido una vez más por tu profunda análisis y conocimiento del tema. Eres un invitado permanente y nos honra tenerte aquí. El honor es mío, Walter, maestro. Bueno, digamos que honrar honra. Y deseo expresarte el agradecimiento por haber participado una vez más aquí, y siempre que tengas la oportunidad seguiremos dialogando. A la orden siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Quiero agradecer enfáticamente la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro, y como productor y conductor de Dossier, les deseo un muy feliz amanecer y que tengamos 24 horas de paz, tranquilidad y las sepamos multiplicar. Que Dios los bendiga. Disponga usted de las cámaras, señor director.